En Sonora existe un pueblo donde Pancho Villa mandó fusilar a decenas de hombres junto a una iglesia y mató al sacerdote que intentó detenerlo. También hay 3 pueblos sepultados bajo una presa, donde durante las sequías reaparece una iglesia de piedra con más de 200 años de antigüedad. En la sierra sobrevive una comunidad que puede quedar incomunicada durante semanas, obligando a algunos habitantes a caminar durante horas solo para conseguir comida. Y frente a la costa existe una isla enorme a la que ningún extraño puede entrar sin autorización. Porque Sonora es mucho más que desierto, frontera y calor. Entre sus montañas se esconden pueblos abandonados, comunidades casi incomunicadas y lugares donde la riqueza terminó provocando su propia desaparición. Lo más inquietante es que muchos siguen ahí, detenidos en el tiempo, y en algunos todavía viven personas que para el resto del país prácticamente desaparecieron del mapa. Estos son los 10 pueblos más raros y aislados de Sonora, acomodados desde el menos hasta el más impactante. Y guarda atención para el último, porque se trata de un sitio al que muy pocas personas ajenas han conseguido entrar en tiempos recientes. Antes de empezar, suscríbete a tu compadre mexicano para demostrar que el contenido de nuestro gran país también tiene apoyo. Número 10. Mulatos. A unos 1040 metros de altura, en las montañas del municipio de Zaguaripa, existe una comunidad que lentamente desaparece por una razón que parece una contradicción. El pueblo está construido literalmente encima de oro. La transformación comenzó en 2005, cuando llegó una mina a cielo abierto respaldada por inversión canadiense. A partir de entonces, la vida de Mulatos cambió por completo. El lugar forma parte de un conjunto de concesiones rodeado por casi una decena de sistemas auríferos, y el oro extraído de esta región se encuentra entre los de mayor calidad del mundo. Pero vivir encima de semejante riqueza ha tenido consecuencias. Actualmente quedan alrededor de 259 habitantes, entre ellos más de un centenar de menores de edad, distribuidos en aproximadamente 70 viviendas de adobe. Con cada explosión utilizada para arrancar mineral de las montañas, las paredes vuelven a sacudirse y aparecen nuevas grietas. Cuando las detonaciones levantan enormes cantidades de polvo, los habitantes tienen que encerrarse para evitar respirar la nube que termina cubriendo el cielo. El problema también alcanza al agua. El río que atraviesa la comunidad, cuyo afluente termina conectado con el río Yaqui, transporta residuos que, de acuerdo con los habitantes, provocan la muerte de peces y de animales que beben de esa corriente. Doña Ramona conoce esta tierra desde siempre. Nació y creció en Mulatos, tiene 72 años y 9 hijos. Ella cuenta que en su momento aceptó rentar sus terrenos a la compañía sin imaginar las consecuencias que vendrían después. Ahora siente que buscan provocar que los habitantes abandonen definitivamente el pueblo porque debajo de sus propias viviendas existe oro, pero sin pagarles realmente por lo que tienen. Según relata, quienes aceptaron vender terminaron entregando sus propiedades prácticamente regaladas. Ahí está la contradicción de Mulatos, una comunidad completa asentada sobre una fortuna y que precisamente por esa fortuna enfrenta la posibilidad de desaparecer. Aquí nadie necesita inundar el pueblo ni formar a sus habitantes frente a un paredón. El desgaste ocurre lentamente, entre polvo, explosiones y grietas que avanzan casa por casa. Número 9. El Tigre. En las partes altas de la sierra que rodea al río Bavispe, cerca de Nacozari de García, permanecen las ruinas de una población que durante unas cuantas décadas brilló con enorme intensidad y después prácticamente se apagó de golpe. El Tigre surgió en 1903 tras el descubrimiento de importantes vetas de oro y plata. Su existencia como centro minero fue breve. En 1938, apenas 35 años después, la compañía responsable de la explotación quebró y el motor económico del pueblo dejó de funcionar. En ese corto periodo se extrajeron de sus entrañas alrededor de 380.000 onzas de oro y 75 millones de onzas de plata. Gran parte de aquella producción terminó destinada al mercado de Estados Unidos. Durante sus mejores años, el Tigre tuvo comercios, talleres y espacios recreativos. Hasta esta zona remota de la sierra llegaron ingenieros y comerciantes provenientes de otras regiones, además de modistas, diseñadores y otras personas atraídas por las oportunidades generadas por la mina. En medio de un territorio aislado apareció un pequeño centro de modernidad regional, equipado con sus propios caminos, energía y sistemas de transporte. Después llegó el silencio. Una investigadora sonorense pasó 5 años reconstruyendo la historia del lugar y terminó describiendo su transformación con una imagen bastante poderosa. El Tigre dejó de ser un pueblo en movimiento para convertirse en un pueblo detenido. Cuando la actividad productiva desapareció, los negocios comenzaron a cerrar.
Las familias se marcharon buscando otros destinos y el movimiento cotidiano fue sustituido lentamente por el abandono. La historia deja ver un patrón que aparece una y otra vez en Sonora. Un yacimiento puede convertirse en el corazón económico de una comunidad completa, pero cuando ese corazón deja de funcionar y no existe ninguna otra actividad capaz de reemplazarlo, todo lo construido alrededor comienza a desintegrarse. Actualmente, el viento recorre las ruinas de lo que alguna vez fue uno de los centros mineros más ricos del norte de México. Número 8. Pilares de Nacozari. En medio de la sierra sonorense existió una población que llegó a tener servicios y comodidades que para buena parte del México de aquella época parecían propios de otro mundo. La historia comenzó en 1866, cuando un explorador estadounidense de apellido Street se convirtió en el primer propietario legal de la mina Los Pilares. El nombre hacía referencia a las llamativas formaciones rocosas de distintos colores que se levantaban alrededor de los cerros. Más adelante, la Moctezuma Copper Company convirtió el asentamiento en una ciudad con una marcada influencia norteamericana. Sin embargo, las condiciones no eran iguales para todos. Mientras los ejecutivos disfrutaban de importantes comodidades, los trabajadores mexicanos podían vivir hacinados, con hasta 10 personas compartiendo una sola habitación. Aquella situación llegó a convertirse en uno de los principales problemas sanitarios de la comunidad. La compañía también levantó infraestructura que resultaba extraordinaria para aquellos años. Construyó escuelas, hospital, instalaciones deportivas, canchas de tenis, un cine completamente equipado que apareció con el auge cinematográfico de la década de 1920 y un gimnasio que albergó lo que se recuerda como la primera cancha de básquetbol de México. Durante un tiempo parecía que aquella prosperidad podía mantenerse indefinidamente. Entonces llegó 1929. La Gran Depresión, iniciada a miles de kilómetros de distancia, terminó golpeando también a esta comunidad escondida entre las montañas de Sonora. Con los años, además, la mina comenzó a agotarse. Finalmente, en 1960 Pilares fue declarado oficialmente pueblo fantasma. Pero la parte más sorprendente apareció décadas después. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Pilares todavía vivía una sola persona. Su nombre es Félix Girón Ríos. Félix nació en este lugar, creció entre sus calles y, aunque tuvo oportunidades para marcharse, decidió permanecer en el pueblo. Terminó convertido en comisario de una comunidad donde prácticamente ya no queda nadie a quien gobernar. Número 7. Maicova y las cuevas de Yécora. En la franja montañosa que divide Sonora de Chihuahua, entre Yécora y Maicova, habita uno de los 8 pueblos originarios reconocidos en Sonora, los Pimas. Y escondida entre esas montañas permanece una parte de su historia que muy pocas personas conocen. A lo largo de toda la región existen alrededor de 40 cuevas que durante siglos fueron utilizadas por los Pimas para rezar y realizar distintas ceremonias. En el interior se han localizado huesos humanos, ollas, metates, petates y antiguos entierros, entre ellos los restos asociados con un paraje donde, generaciones atrás, vivió una familia numerosa. Las cuevas son muy diferentes entre sí. Algunas se internan profundamente en la montaña y ofrecen espacios enormes, otras son tan estrechas que apenas podría caber una persona. Una de las más conocidas es la llamada Cueva de la Pinta, donde sobreviven pinturas rupestres realizadas hace siglos. Pero hay algo todavía más sorprendente. Algunas familias continúan utilizando ciertas cuevas como vivienda. No se trata de espacios acondicionados como museo ni de una representación para visitantes. Son hogares reales. Llegar hasta ellos tampoco es sencillo. En determinado punto hay que abandonar el automóvil y continuar durante horas a pie, atravesando cerros, zonas relativamente planas y pendientes pronunciadas. Es prácticamente indispensable hacerlo acompañado por alguien que conozca el terreno, porque no existe señalización y perder la ruta en medio de la sierra resulta extremadamente fácil. La historia de estas comunidades también quedó marcada por un episodio ocurrido alrededor de 1690. Durante una rebelión fueron incendiadas las iglesias de Maicova y Yécora, y en apenas 2 semanas ambos templos quedaron destruidos. Sin embargo, sus gruesas paredes de adobe resistieron parcialmente, por lo que los jesuitas continuaron utilizando lo que quedaba de ellas hasta su expulsión de la Nueva España en 1767. Con el paso de las generaciones, muchas canciones, danzas y ceremonias estuvieron cerca de desaparecer. Para recuperarlas fue necesario recurrir a la memoria de los habitantes de mayor edad, quienes todavía conservaban fragmentos de aquellas tradiciones. Número 6. Mesa Colorada.
En plena Sierra Madre Occidental, dentro del municipio de Álamos y a más de 370 kilómetros de Hermosillo, se encuentra una de las comunidades más aisladas del país. Aquí viven los guarijíos, quienes se llaman a sí mismos Macurabe, palabra que, según su propia interpretación, puede significar los que agarraron las piedras o los que se agarraron de las manos y bailan. En total son aproximadamente 2.000 personas distribuidas en más de 20 rancherías desperdigadas por la sierra, y Mesa Colorada es una de las comunidades más importantes. Cuando se habla de aislamiento en este lugar no se está exagerando. Durante la temporada de lluvias, el río puede crecer al grado de cortar completamente la comunicación con el exterior durante semanas. Hay personas mayores que realizan trayectos de hasta 9 horas para salir de la comunidad y después otras 12 para regresar, únicamente con el objetivo de conseguir una despensa. Cuando escasea el maíz, la alimentación depende directamente de lo que pueda ofrecer la sierra. Consumen frutos silvestres y agave, que tateman durante toda una noche hasta que adquiere un sabor dulce parecido al camote. También salen a cazar durante horas, aunque después de un día completo caminando no siempre consiguen regresar con algo. Los guarijíos mantienen su propia lengua, mientras que buena parte de la población habla un español limitado que puede dificultar la comunicación cuando salen de su territorio. Su aislamiento actual tiene raíces que se remontan unos 4 siglos. Hacia 1620 rechazaron los intentos de los misioneros jesuitas por establecer una misión en la región. La represión posterior dispersó a muchas familias y terminó empujándolas hacia las zonas más profundas y difíciles de alcanzar de la sierra. Y la distancia no es el único problema. Estas comunidades se encuentran además en una región atravesada por actividades relacionadas con el narcotráfico y por antiguas venganzas familiares que en algunos casos han terminado destruyendo familias completas. El acceso a servicios médicos y educativos es de los más limitados del país. El hospital más cercano puede encontrarse a varias horas de recorrido, mientras que en las rancherías más alejadas el agua todavía se lleva desde los arroyos utilizando largas mangueras. A pesar de todas esas condiciones, los guarijíos continúan celebrando una de sus ceremonias más importantes, la cava pisca. Durante ella realizan danzas como el tuburi y el pascola para agradecer por la cosecha. Durante siglos, internarse en la montaña permitió que este pueblo conservara buena parte de su identidad. Hoy, esa misma distancia que alguna vez funcionó como protección también es una de las razones por las que permanece prácticamente olvidado. Antes de continuar, no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video como este. Recuerda que es totalmente gratis. Número 5. Bavispe. La tarde del 3 de mayo de 1887, poco después de las 2, los habitantes de Bavispe escucharon un ruido profundo proveniente de debajo del suelo. Quienes lo presenciaron lo describieron como una enorme explosión de dinamita ocurriendo dentro de la tierra. Segundos después, las campanas de la iglesia comenzaron a moverse y sonar sin que nadie las tocara. Poco tiempo más tarde, el templo se vino abajo. Durante aproximadamente 40 segundos, la Sierra Alta de Sonora fue sacudida por el terremoto más poderoso registrado en la historia del estado. Su magnitud ha sido estimada en 7.6 y se encuentra entre los 10 sismos más grandes documentados en la historia de México. Bavispe quedó prácticamente destruido. Las viviendas de adobe se desplomaron sobre sus habitantes y alrededor de 42 personas murieron bajo los escombros, entre ellas numerosas mujeres y niños. Comunidades cercanas como Baserac, Oputo y Guasabas también sufrieron daños devastadores. La fuerza fue tan enorme que el movimiento llegó a sentirse en Phoenix, Chihuahua e incluso en la Ciudad de México. En una población de Arizona, los relojes se detuvieron a causa del terremoto. El movimiento abrió además una ruptura superficial de más de 100 kilómetros vinculada con la falla de Pitay y Cachi, considerada una de las rupturas sísmicas continentales más extensas registradas. Para los habitantes de aquellos pueblos aislados, donde no existía información inmediata sobre lo que estaba ocurriendo, las explicaciones fueron aterradoras. Algunos pensaron que se trataba de un castigo de Dios, otros imaginaron que el infierno se estaba abriendo y hubo quienes aseguraron que algún volcán había explotado en las montañas. La situación se agravó porque prácticamente no había médicos en aquellas comunidades. Para reducir el riesgo de enfermedades, numerosos cuerpos tuvieron que ser enterrados juntos dentro de una zanja. Desde Arizona llegó un médico estadounidense para atender a los heridos. La ayuda que proporcionó fue tan importante que los sobrevivientes comenzaron a llamarlo el Doctor Santo. Y el desastre no terminó con aquellos 40 segundos. Durante varios días continuaron las réplicas mientras enormes rocas se desprendían de las montañas y rodaban por las laderas.
Número 4. San Pedro de la Cueva. El 2 de diciembre de 1915, en plena Revolución Mexicana, una confusión ocurrida en cuestión de segundos terminó desencadenando una de las tragedias más recordadas de esta comunidad. Las fuerzas de Francisco Villa avanzaban por Sonora rumbo a Chihuahua después de sufrir derrotas en Hermosillo y Celaya. Para entonces, los habitantes de San Pedro de la Cueva estaban cansados de los grupos de bandidos y desertores que recorrían la región, así que habían organizado pequeños grupos armados para proteger los caminos. Cuando observaron acercarse a varios hombres montados a caballo, dispararon contra ellos sin saber que pertenecían a la avanzada villista. Durante el enfrentamiento murió además un familiar del propio Villa. La represalia fue inmediata. Villa ordenó cercar el pueblo y decidió que todos los hombres adultos serían fusilados. Sus tropas comenzaron a recorrer las viviendas una por una. Sacaron a hombres escondidos en graneros y sótanos, e incluso encontraron a algunos que intentaron pasar desapercibidos vestidos de mujer. Macario Bracamontes, comandante sonorense, consiguió convencer a Villa de respetar la vida de mujeres y niños. Aún así, más de un centenar de hombres terminaron alineados junto a la iglesia de San Pedro Apóstol. Los fusilamientos comenzaron por grupos. A algunos los mataron de 4 en 4 y a otros de 6 en 6. Entre los condenados había incluso menores de edad que retrocedían llorando y rogando que no los asesinaran. El sacerdote del pueblo, Andrés Avelino Flores, decidió intervenir. Se arrodilló frente a Villa y le pidió que perdonara a quienes consideraba inocentes. Villa respondió sacando su pistola. Le disparó 2 veces en el costado y una vez más en la cabeza. La matanza continuó hasta que Bracamontes se enfrentó al propio Villa y consiguió detener la ejecución de más hombres. Las cifras finales varían, pero se calcula que murieron entre 73 y 85 personas, además de varios ciudadanos chinos y algunos forasteros. La tragedia dejó alrededor de 60 viudas y decenas de niños huérfanos. Décadas después, en 1963, frente al templo se construyó un hemiciclo donde fueron grabados en mármol los nombres de las víctimas. Cada 2 de diciembre, los habitantes del pueblo celebran una misa para recordar a quienes murieron aquella tarde. Pero el recuerdo de lo ocurrido sobrevivió incluso en la manera de hablar de la comunidad. Durante generaciones, uno de los peores insultos que podían decirle a alguien en San Pedro de la Cueva no era una grosería cualquiera, sino llamarlo hijo de Pancho Villa. Aquí Villa no quedó convertido únicamente en personaje de corridos ni en héroe de monumentos. Para este pueblo permaneció como el hombre cuya llegada dejó una herida que atravesó generaciones. Número 3. Punta Chueca y Desemboque. Sobre la costa desértica de Sonora, frente a las aguas del Golfo de California, sobreviven los descendientes de un pueblo que durante siglos se negó a desaparecer. Son los Comcaac, conocidos también como Seris. Actualmente habitan principalmente 2 comunidades pequeñas, Punta Chueca y Desemboque, distribuidas a lo largo de una franja costera de casi 100 kilómetros. En otro tiempo fueron uno de los pueblos más poderosos del noroeste mexicano. Eran cazadores de enorme resistencia física y el término Seri, de origen ópata, ha sido interpretado como el que de verdad corre rápido, en referencia a su capacidad para perseguir animales durante grandes distancias hasta agotarlos. Los primeros cronistas españoles quedaron sorprendidos por su estatura. Algunos llegaron a describirlos como gigantes y aseguraban que incluso los soldados más altos apenas alcanzaban el pecho de ciertos miembros de la comunidad. Durante siglos resistieron los intentos de dominación colonial y posteriormente enfrentaron al propio Estado mexicano, que durante el siglo XIX estuvo cerca de exterminarlos. Parte de la población logró sobrevivir huyendo hacia una isla frente a la costa. Durante mucho tiempo tampoco tuvieron un asentamiento permanente. Fue hasta 1936 cuando, durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, fueron concentrados en Bahía Quino. Sin embargo, con la llegada creciente de pescadores externos terminaron trasladándose hacia Desemboque. Finalmente, en 1970 se reconoció oficialmente una franja de su territorio. Actualmente quedan poco más de 1000 personas. Su idioma, el Kmique y Itom, es una lengua aislada. De acuerdo con un conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hace algunos años todavía había alrededor de 754 hablantes. Hasta ahora no se ha comprobado que tenga parentesco directo con ninguna otra lengua del mundo. Eso significa que si algún día desapareciera, no solo se perderían palabras, también desaparecería una forma completa de organizar y comprender el mundo, incluido un antiguo sistema para medir el tiempo a partir de los ciclos de la luna. Muchas de sus tradiciones continúan vivas.
Los hombres elaboran pequeñas figuras talladas en madera de palo fierro y las mujeres producen canastos extremadamente finos utilizando fibras de torote. El número 4 tiene un significado especial para los Comcaac, razón por la que algunas de sus fiestas se prolongan durante 4 días y 4 noches. También conservan una costumbre comunitaria particularmente importante. Cuando las embarcaciones regresan de pescar, cualquier integrante del pueblo puede pedir pescado para comer, ayudando a garantizar que nadie dentro de la comunidad se quede sin alimento. Al mismo tiempo, mantienen una enorme cautela frente a los desconocidos. Y esa desconfianza no apareció de la nada. Después de haber estado cerca de desaparecer como pueblo, proteger cada fragmento de territorio que lograron conservar se volvió una cuestión de supervivencia. Número 2. Batuc, Tepupa y Soaki. En 1964 comenzó a operar la presa Plutarco Elías Calles, mejor conocida como El Novillo, una obra construida para generar energía eléctrica. Pero aquella infraestructura tuvo un costo enorme. 3 pueblos completos, Batuc, Tepupa y Soaki, tuvieron que ser evacuados antes de quedar cubiertos por el agua. Sus habitantes contemplaron cómo desaparecían lentamente los sitios donde habían nacido, las calles donde crecieron, las casas de sus familias y hasta la tierra donde estaban enterrados sus muertos. Todo quedó debajo del embalse en nombre del desarrollo energético del Estado y del país. Sin embargo, los pueblos nunca desaparecieron por completo. Durante periodos de sequía, cuando el nivel de la presa disminuye lo suficiente, el agua comienza a retirarse y una parte del antiguo Batuc vuelve a quedar expuesta. De entre el embalse emerge la iglesia de San Francisco Javier, construida en 1758. Poco a poco aparecen nuevamente sus gruesos muros de piedra, todavía mojados, como si después de décadas bajo el agua el edificio volviera momentáneamente a respirar. Y cuando eso ocurre, quienes alguna vez vivieron en estos pueblos y sus descendientes regresan. Se reúnen alrededor de las ruinas, celebran misa, colocan música, organizan representaciones teatrales y convierten el regreso temporal del templo en una fiesta dedicada a mantener viva la memoria de las comunidades que desaparecieron bajo la presa. En Hermosillo existe también la Plaza de los 3 Pueblos, un espacio donde se colocó parte de la fachada original del templo junto a una inscripción que recuerda que Batuc, Tepupa y Soaki quedaron bajo las aguas de la planta hidroeléctrica en aras del progreso. Y aquí vuelve aquel detalle de San Pedro de la Cueva. Desde su mirador, junto a la presa El Novillo, puede alcanzarse a observar esta antigua iglesia apareciendo entre el agua cuando las condiciones lo permiten. Imagina lo extraño que debe ser regresar al lugar donde naciste únicamente cuando la sequía hace retroceder el embalse. Entrar de nuevo a una iglesia sabiendo que en cuanto regresen las lluvias esas mismas paredes desaparecerán otra vez debajo del agua. Número 1. Isla Tiburón. Frente a la costa donde viven los Comcaac, separada del continente por un canal que lleva un nombre bastante apropiado, el Infiernillo, se encuentra la isla más grande de México. Es Isla Tiburón, conocida en lengua seri como Taejo. El canal que la divide de tierra firme llega a medir apenas unos 12 kilómetros en sus zonas más estrechas, pero esa corta distancia separa 2 mundos completamente distintos. La isla ocupa más de 120.000 hectáreas cubiertas por desierto, montañas y costas prácticamente intactas. Y dentro de esta lista es probablemente el sitio cuyo acceso está más restringido. No basta con llegar y desembarcar. Para pisar Isla Tiburón se requiere autorización de la comunidad Comcaac y de las autoridades federales. Esto se debe a que el territorio combina distintos niveles de protección y significado. Es tierra ancestral sagrada para los seris, forma parte de un área de protección de flora y fauna, está relacionada con una reserva de la biosfera reconocida por la UNESCO, incluye zonas consideradas humedales de importancia internacional y desde 1975 forma parte del territorio de pesca exclusivo de esta comunidad. Para los Comcaac, la isla representa mucho más que una extensión de tierra frente a su costa. Fue uno de los principales refugios utilizados cuando eran perseguidos y se encontraban cerca de ser exterminados. Mientras distintos grupos los buscaban en tierra firme, parte de la población consiguió mantenerse con vida refugiándose aquí. Por eso protegerla significa también proteger la memoria del lugar que permitió su supervivencia. Las condiciones para vivir en Isla Tiburón siempre fueron extremas. Existen solamente unos cuantos ojos de agua y nunca han sido suficientes para sostener una población numerosa. Aún así, generaciones de Comcaac consiguieron resistir entre temperaturas elevadas, sal, desierto y escasez de agua. En las montañas de la isla también se encuentra Coscaac, uno de sus espacios sagrados.
Desde esas cumbres, el primer rayo del amanecer marca tradicionalmente el final de algunas celebraciones que se prolongan durante 4 días. Así que piensa en la dimensión de lo que existe aquí, una isla gigantesca, comparable en extensión con una ciudad completa, protegida por una comunidad de poco más de 1000 personas en pleno siglo XXI. El acceso es tan limitado que grandes porciones de su naturaleza permanecen prácticamente intactas. En un país con más de 130 millones de habitantes todavía existe un enorme territorio al que muy pocas personas ajenas pueden acceder. No está protegido únicamente por soldados, cercas o muros. Lo protege principalmente la memoria de un pueblo que sabe perfectamente lo que significa estar a punto de perderlo todo. Ese es probablemente el aislamiento más extremo de esta lista. No se trata de una población que quedó olvidada por accidente, sino de un territorio cuya separación del resto del mundo se mantiene deliberadamente para impedir que vuelva a ocurrir lo que durante siglos amenazó con desaparecer a sus habitantes. 13 lugares y 13 maneras completamente distintas de terminar fuera del mapa. A algunos los vació la minería. Otros desaparecieron debajo del agua de una presa. Uno quedó destruido en apenas 40 segundos cuando la tierra comenzó a sacudirse. Otro fue marcado para siempre por la violencia de un solo hombre durante una tarde de 1915. Algunas comunidades se internaron voluntariamente en las montañas para sobrevivir. Otras fueron obligadas a desaparecer de los lugares donde habían vivido durante generaciones. Pero hay algo que une a casi todas estas historias, de alguna manera, siguen ahí. La iglesia de Batuk vuelve a aparecer cuando baja el nivel del agua. Félix continúa cuidando pilares prácticamente solo, convertido en comisario de una comunidad donde casi no quedan habitantes.